El domingo pasado veíamos ese evangelio que nos contaba una visita que hace Jesús a casa de unos amigos en Betania. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos amigos? Muy bien, Marta y María. Y que Marta, ¿qué hacía Marta? A ver. Más fuerte, a ver. Muy bien, mientras Marta estaba haciendo todas las tareas de la casa, de poner la mesa, preparar la comida, María, ¿qué estaba haciendo? Muy bien, estaba rezando, estaba echada a los pies de Jesús. Y decíamos, de las dos son buenas, ¿verdad? ¿Y cuál de las dos es más importante de las dos tareas? Muy bien, la que hacía María. Y entonces veíamos el domingo pasado la importancia que tiene para nuestra vida cristiana el rezar, la importancia de la vida interior, la importancia de escuchar la palabra de Dios y de contemplar a Jesús. ¿Sí? Bueno, en el Evangelio de hoy lo ven a Jesús rezando. Y cuando lo ven rezando, cuando termina de rezar, uno de los discípulos le dice: pucha, Señor, enséñanos a rezar a nosotros también. Así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos, ¿por qué no nos enseñas tú a rezar? Y Jesús les dijo: bueno, yo les voy a enseñar. Cuando recen tienen que decir así: Padre nuestro que estás en... Les enseñó y nos enseñó esa oración preciosa que es el Padre nuestro. El Evangelio empieza diciendo: un día Jesús estaba orando en cierto lugar. No dice dónde, en un lugar. Pero ustedes saben que hay una tradición muy antigua en la Iglesia, es del siglo IV, muchos años hace, que dice que ese cierto lugar era el Monte de los Olivos. Y en ese lugar se ha edificado un monasterio de monjitas de clausura, de carmelitas. Acuérdense que las monjitas de clausura son las que hacen lo que hacía María, se encierran ahí para escuchar a Dios y para hablarle a Dios. Bueno, allí en ese lugar se ha edificado un monasterio de carmelitas descalzas. Y en varias paredes de ese monasterio está escrito el texto del Padre Nuestro en más de 50 idiomas distintos. Es la oración hermosa que Jesús nos enseñó a hacer hoy, el Padre Nuestro. Rezar es tratar a solas con quien sabemos que nos ama. Así dice Santa Teresa, que es la oración. Tratar a solas con quien sabemos que nos ama. O sea que rezar es hablar con quién. Muy bien. Rezar es hablar con Jesús. Rezar es hablar con Dios. Y hay muchas formas de oración, chicos, muchas. Por ejemplo, está lo que se llama la oración vocal. La oración vocal es aquella que uno recita con los labios. Por ejemplo, cuando uno reza el Padre Nuestro, cuando uno reza el Ave María. Está lo que se llama la oración mental. La oración mental es la meditación. Cuando uno no va repitiendo palabras, pero uno está, por ejemplo, como María, está echadito así frente al sagrario y está pensando en todo el amor que Dios nos tiene, por ejemplo. Eso se llama oración mental. Hay muchas formas de oración. Está la oración pública, cuando nos juntamos muchos para rezar. Está la oración privada, que es cuando rezamos solitos. Hay muchas formas de oración. O sea, nadie puede decir: yo no sé rezar, Padre. Porque aunque a lo mejor no sepa el Padre Nuestro, o aunque a lo mejor no sepa la Ave María, con que hable con Dios, con sus palabras, con lo que le sale del corazón, ya está rezando. Yo me acuerdo que era seminarista, recién había entrado al seminario, y en San Rafael estaba visitando a un enfermito en el hospital. Era un campesino, un viejito. Y yo le digo: bueno, abuelo, después que estuve un rato con él, le digo: supongo que sabrá rezar, sabe el Padre Nuestro. No, me dice. Uy, digo yo, ¿cómo no hace el Padre Nuestro? Si lo sabe todo el mundo, el Padre Nuestro, pensaba yo, ¿no?
Bueno, pero la mamá del cielo, aunque sea el Ave María, ¿la sabe? No, tampoco, me dice. Entonces yo, previsor, saco de un maletincito que llevaba unas hojitas con oraciones. Y donde está el Padre Nuestro, el Ave María, hay varias. Entonces digo, bueno, entonces tome, mire, le dejo esta hojita para que lo pueda rezar de acá. No, es que no sé leer, Padre, me dice. Pero no sabía qué hacer, yo ya, qué sé yo. Dice, mire, Padre, yo no sé el Padre Nuestro, yo no sé el Ave María, yo no sé leer tampoco. Yo toda la vida me crié en el campo, en las fincas, pero yo lo único que sé es que cada mañana que me levanto, le doy gracias a Dios por el surco que voy a abrir. Y cuando a la noche me voy a acostar, le doy gracias a Dios por ese día que me regaló de poder trabajar en la finca. Chicos, ese hombre a mí me dio una lección. Me estaba diciendo que hay una forma exquisita de oración, que aunque uno no sepa oraciones verbales, vocales, con hablar con Dios uno ya está rezando. Esto es lo primero, ¿sí? Varias formas de oración, todos podemos y debemos rezar. ¿Está bien que nosotros nos acordemos de Dios para rezar cuando necesitamos algo? Les pregunto, a ver. ¿Sí o no? Levanten la mano los que dicen que sí, que está bien, a ver. Ya amagamos y bajamos. Bajen la mano. Levanten la mano los que dicen que no está bien. Bajen la mano. Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes necesitan algo en casa, ¿está bien que se lo pidan a papá o mamá o no? ¿O está bien que vayan y lo roben, por ejemplo? Está mal robarlo. ¿Está bien pedirle a papá y mamá cuando uno necesita algo? ¿Sí? Y fíjense que Jesús en el Evangelio de hoy nos enseña a llamarlo a Dios con el dulce nombre de Padre. Dios es nuestro Padre. Y entonces, ¿está bien o no está bien si necesitamos algo de nuestro Padre del cielo pedírselo? Claro que está bien. Está re bien. Lo que pasa, es cierto. Lo que no estaría bien es que solamente nos acordemos que tenemos un Padre cuando hay que pedirle algo. Si yo en casa nunca me acuerdo ni de papá ni de mamá, solamente me acuerdo cuando necesito algo. Necesito una zapatilla, necesito un pantalón, necesito plata para una golosina, necesito plata para una fotocopia, necesito un permiso para salir a algún lado. Siempre que necesito les pido, pero después no me acuerdo que tengo papá y mamá. Nunca me acuerdo de darle un beso, de darle las gracias, de ayudarlos en la casa. Solamente, bueno, ahí no. Y lo mismo pasa cuando rezamos. No estaría bien que solamente nos acordemos de Dios cuando tenemos que pedirle algo y después nos olvidemos de Dios. Pero que nosotros le pidamos, está bien. Y que nos acordemos también para otras cosas. Por lo pronto, cuando le pedimos, lo primero que le tenemos que pedir, ¿qué es? Perdón. Fíjense que la misa es la oración más perfecta que existe. Es la oración con mayúsculas. ¿Y cómo empieza la misa? Empieza pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, donde yo reconozco que soy pecador. Y después hay una oración que se llama de alabanza, como rezamos el Gloria en la misa, donde alabamos a Dios, donde le damos gloria, porque es grande, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque es infinito su amor. Es una oración de alabanza. Después hay una oración de acción de gracias, donde yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él me da. Es como cuando papá y mamá yo les agradezco todas las cosas que me dan. Después sí viene lo que se llama la oración de petición, donde yo le puedo pedir a Dios y le debo pedir a Dios. Pero fíjense, primero le pedí perdón, después lo alabé, después le di gracias y ahora sí, todo lo que yo necesite se lo debo pedir. Y Jesús nos dice eso en el Evangelio que hemos escuchado recién. Nos dice que le tenemos que pedir: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Pero además, no solo nos dice que tenemos que pedirle, sino que nos dice que tenemos que pedirle con mucha insistencia, con mucha perseverancia. Nos dice cómo tenemos que pedirle. Y pedirle una vez y dos veces y tres veces y infinitas veces, hasta que nos dé lo que nosotros necesitamos.
Es la parábola que hemos escuchado recién, que se llama parábola del amigo inoportuno. Un hombre está en su casa y le llegan visitas a las 10 de la noche. Uy, este no tenía nada para ofrecerles, para cenar. Uy, ¿qué hago ahora? Entonces fue a la casa de otro amigo, le golpeé la puerta y se escucha de adentro: sí, ¿quién es? Soy yo, mirá, vos sabés que me llegó gente y no tengo nada. Convidarme 3 panes, un pedazo de queso de chancho, un chorizo casero, algo para convidarle que no te... No, mira, ya es tarde, estamos todos acostados. Pero dale, por favor, que no tengo que... No, dejate de embromar, estamos... Pero dale. Dice Jesús: yo les aseguro que si no le abre la puerta por ser su amigo, al menos para que lo deje de molestar, le va a dar todo lo que necesite. Así ustedes tienen que pedirle al Padre, dice Jesús. Ven, con insistencia, tenemos que golpear la puerta del corazón de Dios y pedirle, y pedirle, y pedirle, y pedirle, hasta cansarlo a Dios. ¿Se puede cansar Dios? No, Dios no se puede cansar. Es una forma de hablar. Hasta cansarlo a Dios quiere decir hasta que Dios me dé lo que yo le pido. Por supuesto que Dios no necesita que nosotros le insistamos. Si con que se lo pidamos una sola vez es suficiente. Pero Él quiere que nosotros le insistamos, porque esa insistencia nos hace bien a nosotros. Nosotros necesitamos pedirle varias veces para que nos acostumbremos a rezar bien, para que nos acostumbremos a rezar con fe, nos acostumbremos a rezar con humildad y nos acostumbremos a rezar con perseverancia. Porque qué fácil sería, cada vez que le pido algo a Dios, me lo concede. Señor, te pido salir bien en el examen, salí bien en el examen. Señor, te pido que se sane mi tía, se sana mi tía. Señor, te pido que esta noche pueda hacer tal cosa, esta noche puedo hacer tal cosa. Bueno, así sería muy fácil la vida cristiana. Y mucha gente sería cristiana porque tomaría la religión como un negocio que les hace bien, les ayuda. Yo me doy cuenta que cada vez que pido, no, eso no sería bueno para nosotros. Y entonces por eso Dios a veces no nos da en el momento lo que nosotros le pedimos. A veces lo demora y lo da más tarde, o lo da cambiado, lo da de otra forma. Pero no es que no nos escuche, siempre nos escucha, pero a veces nos puede dar las cosas cambiadas porque Él sabe que eso que le estamos pidiendo no nos hace bien al alma. Levanten la mano los que tienen hermanitos más chicos, de 1 año, 2 años, levanten la mano. Muy bien, bajen la mano. Los hermanitos más chicos a veces piden a la mamá que les dé algo, ¿o no? Un dulce o lo que sea. Sí. Usted imagínense que el hermanito más chico ve que en la despensa hay un tarro de vidrio, un frasco, y como es transparente, le parece que son confites con chocolate. Y resulta que eso es el veneno que tiene guardado mamá para las ratas, que sea, para las lauchas. Y el nene no sabe que eso es veneno. Cree que son confites. Y se lo pide. Ah, yo quiero confite. No. Dice, pero sí, yo quiero que me des el confite. No te lo voy a dar porque eso no es confite, eso es veneno. ¿Qué va a entender el nene qué es veneno si es tan chiquito, no entiende nada? Y porfía y quiere y patalea y llora y chilla y... Les pregunto, ¿la mamá se lo va a dar? Si la mamá le da eso, ¿qué pasa? Exacto. Una mamá que haga eso estaría matando a su hijo. Porque la mamá lo quiere, no se lo va a dar, aunque llore, aunque chille, aunque patalee, aunque no lo entienda. Algún día, cuando sea más grande, lo va a entender. Algún día va a entender y le va a decir a mamá: mamá, gracias porque me salvaste la vida, gracias porque me dejaste llorar, gracias porque no me diste lo que yo te pedí en su momento, porque yo no lo entendía. Lo mismo pasa cuando nosotros le pedimos algo a Dios, chicos. Nosotros le pedimos algo y cuando Dios no lo da, es porque Dios sabe que eso no es bueno para nosotros, no es bueno para el alma. Y uno puede decir: pero ¿cómo no va a ser bueno, Padre, si lo que estoy pidiendo es que se sane mi tía? Y eso es bueno. ¿Cómo sé que eso es bueno? Dios lo sabe. A lo mejor Dios quiere prepararla a la tía para llevársela con Él, y yo, egoísta, quiero tenerla conmigo. O a lo mejor yo estoy un poco alejado de Dios, y en el momento en que mi tía se va y yo la veo morir bien, yo me acerco a Dios, y fíjense cómo a través de esa prueba, de esa cruz o de ese dolor,
Dios acercó a mi tía y me acercó a mí, también a él. Qué sé yo, no sé, los planes de Dios son tan distintos de los nuestros. Pero Jesús nos dice que tenemos que pedir, pedir y pedir, pero pedir con fe y pedir con humildad y con mucha perseverancia. Dios siempre nos escucha, chicos, siempre. La oración es una fuerza tremenda, es una fuerza poderosísima. Lo que pasa es que es una fuerza invisible, no la vemos, no la podemos agarrar con las manos, es invisible, pero es una fuerza extraordinaria, es una fuerza tan grande que es capaz de lograr que Dios me dé lo que yo le pido. Imagínense si no es una fuerza grande. Es como traer algo hacia mí, como cuando uno cincha con una soga y hace fuerza y trae esto. La oración es una fuerza que hace que Dios venga hasta mí y me dé lo que yo necesito, si eso es bueno para mi alma. Por eso la oración es capaz de mover el corazón de Dios. ¿Ustedes conocen el caso de Santa Mónica y San Agustín? Bueno, Agustín también vivió allá por el siglo IV, el año 300 y algo. Imagínense, han pasado 1700 años de esto. Pero este Agustín estaba bastante descarriado. Con la cabecita andaba pensando pavadas. No era católico, era un hereje. Los herejes son los que no son católicos, los que piensan cosas y creen en cosas falsas. Y Agustín era un hereje. Pero además de ser un hereje, era un hombre sexualmente desordenado. No van a creer que era un hombre casto, puro, que después se casó y hizo un buen matrimonio, ejemplo de padre cristiano. No, que miércoles fue con una, tuvo un hijo ahí perdido, qué sé yo. Y su madre, Santa Mónica, era una excelente madre cristiana y sufría mucho por ese hijo que tenía. Y lloraba y rezaba y lloraba y rezaba. 20 años estuvo así, chicos, rezando por la conversión de su hijo. Hasta que al final, una vez, un obispo llamado San Ambrosio le dijo a Santa Mónica: pero ya está, quédate tranquila, Dios no va a permitir que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Seguí rezando, Dios tiene sus caminos. Y ustedes saben que así fue. Al final ese Agustín se convirtió a la fe católica, dejó de ser hereje, se hizo bautizar por la fe católica, llegó a ser sacerdote, chicos. Es más, llegó a ser obispo de Hipona, y hoy es San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Un santazo, uno de los santos más grandes que tiene la Iglesia. Pero claro, ¿cuántos años tuvo Santa Mónica rezando y llorando? 20 años, chicos. 20 años, no un día, un mes o un año, 20 años. Miren si Santa Mónica hubiera hecho lo que a veces hacemos nosotros, rezar, pedirle a Dios por la conversión de su hijo, y que después de un mes o después de un año, cansada de rezar rosario y de rezar novena, más sí, Dios no me escucha, yo no rezo más. Miren, si Santa Mónica se hubiera cansado de rezar, nosotros no lo tendríamos a San Agustín. 20 años, eso es lo que nos dice Dios en el Evangelio de hoy, que tenemos que pedir, 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 pedir con insistencia, y Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus planes distintos de los nuestros, y Dios tiene sus tiempos. Siempre llegará el momento en que si lo que nosotros le estamos pidiendo es bueno para el alma, Él tarde o temprano nos lo va a conceder. ¿Se entendió? ¿Seguro? Bueno, vamos a pedirle a la Virgen, ella que es maestra en el arte de la oración. Le vamos a pedir que nos enseñe a saber rezar, que nos enseñe a valorar cada vez más la oración. Esa oración que veíamos también el domingo pasado, que tiene que ser la oración, por ejemplo, del Padre Nuestro y las 3 Ave Marías cuando me levanto, y el Padre Nuestro y las 3 Ave Marías cuando me acuesto, pero que no sea solamente eso, que mi vida sea una oración, que la Virgen nos ayude a valorar esto para que aprendamos a pedirle perdón a Dios cuando lo ofendemos, para que aprendamos a alabarlo a Dios por su grandeza, por su amor, para que aprendamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos da, y para que aprendamos a pedirle también las cosas que necesitamos. Le pedimos esta gracia a la Virgen,
que nos ayude a valorar cada vez más esta fuerza extraordinaria, invisible pero real, que es la mano que nos tiende el Todopoderoso para estrecharnos contra su corazón de paz.